de vista. Permítame, diputada, tengo todavía en turno para formular su pregunta al diputado Jaime Cárdenas, y si el diputado González Hernández lo acepta, la enlistaríamos. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, diputado. La corrupción, evidentemente, el diputado Gustavo González, está en todos los gobiernos de todos los partidos. La izquierda tampoco puede salvarse de ella, ¿no? Como hechos recientes dan cuenta de lo mismo. Cuando el PRI gobernó este país durante décadas, hizo poco por combatir la corrupción. El PAN ha gobernado este país durante casi 12 años y tampoco ha hecho lo suficiente. La pregunta que hago es muy concreta: ¿por qué el PAN no ha hecho lo suficiente para combatir la corrupción? Por ejemplo, el caso de Romero de Champs, que usted señalaba, es un caso ilustrativo. Después de las elecciones del 2000 y del escándalo del Pemex Gate, de las investigaciones del Instituto Federal Electoral, de las averiguaciones previas, de los procesos penales en contra de los dirigentes petroleros, incluyendo a Romero de Champs, pues el gobierno del PAN, del entonces presidente Vicente Fox, y también con Felipe Calderón, pues pactaron con él. Es un intocable que se enriquece ilícitamente, es un intocable que es una expresión de la corrupción en nuestro país, y el PAN, pues en lugar de combatirlo, de sancionarlo, de determinar y establecer procesos de carácter penal, pues no ha hecho lo suficiente. Yo creo que ahí el Partido Acción Nacional tiene una deuda histórica con el pueblo de México, porque su bandera, cuando fue oposición, una de sus banderas más importantes, además del sufragio efectivo y la elección democrática, era el combate a la corrupción, y cuando fue gobierno no realizó lo suficiente respecto a la corrupción para combatirla. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no fueron capaces de combatir y erradicar la corrupción en México? Mira, diputado, yo respeto tu opinión, sin embargo, si analizamos eso que tú dices de los últimos 12 años, debemos de desagregar la información del estudio. Al desagregar la información del estudio nos damos cuenta que, en primer lugar, dependiendo el nivel estatal, se da la corrupción, y en segundo lugar, el tipo de trámite. Hay una serie de trámites que son del orden local, que son los que están midiendo estos 12 años que tú comentas, en los cuales el indicador de corrupción. Yo creo que el problema de la corrupción, y siguiendo también este estudio de Transparencia Internacional, debe de abordarse teniendo en la mesa toda la información. Y dentro de la información que es relevante desde mi punto de vista, es que las mejores políticas anticorrupción es cuando se involucra al ciudadano. El mismo ciudadano, en una encuesta que se le hace de cómo evalúa las políticas anticorrupción en todo el mundo, no solo en México, en todo el mundo, el ciudadano considera que en 70% no funcionan las políticas anticorrupción. Y tenemos casos notables, por ejemplo, Alemania, ¿no? que uno pensara que es un país que tiene más estructura para atacar la corrupción. Sin embargo, yo creo, y te aviento el reto, diputado, que sí debemos de sentarnos un grupo de diputados a ver este tipo de problemas como problemas estructurales, como lo son, y ver también cómo podemos crear mecanismos de participación ciudadana, porque en la pregunta que le hacen a los ciudadanos, ¿cuáles serían las políticas más eficaces y si estaría dispuesto a participar él? El 65% contesta afirmativamente, ¿no? Gracias, diputado. Bueno, hay una última pregunta, le pediría su comprensión, porque ya si no, y para hechos, inmediatamente después, el diputado Eliodoro Díaz. Adelante. La diputada Thelma Guajardo puede formular su pregunta. Gracias, diputado, gracias por aceptar. Serían dos preguntas. O sea, quiero entender con su participación que usted sostiene que es preferible que este Poder Legislativo destinemos más tiempo en solamente revisar temas coyunturales en lugar de legislar. Eso es lo que le entendí. Y dos, ¿justifica usted que el Ejecutivo retrase la promulgación
del reglamento de migración y la promulgación de otras leyes que ya el legislativo aprobó, y con ello tener secuestradas leyes tan importantes como la ley de víctimas, la de periodistas y otros tantos que tenemos ahí pendientes? Mire, diputada, yo creo que el poder legislativo, no solo en México, sino también en muchas democracias a nivel mundial, tiene una crisis en su forma de operar, en lo que le está dedicando de tiempo a los asuntos trascendentes de los diferentes países. La diferencia es que, por ejemplo, los países parlamentarios ponen el gobierno los parlamentarios. El gobierno de los sistemas parlamentarios nace del parlamento que se integró y que ganó. Entonces hay una comunión muy directa entre gobierno y parlamentarios. Yo creo que México tiene que transitar a un modelo semipresidencial donde tengamos más poder para controlar, le dediquemos menos tiempo a legislar, aunque sí existen algunos temas que tenemos que legislar, pero si el 80% se lo estamos dedicando a legislar y no tenemos mecanismos de supervisión y control sobre el Poder Ejecutivo que nos permita estar dando cuenta a la sociedad de todo lo que se hace, bien, mal, evaluándose, etcétera, yo creo que a eso le tenemos que apostar en una futura reforma política, y que no sea una futura reforma política a muy largo plazo, porque ya no lo está exigiendo la sociedad. Gracias, diputado. Bien. También desea... A ver, ¿cuál fue la segunda pregunta? Que si justifica usted, diputado, que el Ejecutivo retrase la promulgación del reglamento de migración. No la escucho bien. A ver si. Que si justifica usted que el Ejecutivo retrase la promulgación de los reglamentos pendientes, así como las iniciativas que ya se aprobaron en el legislativo. O sea, usted justifica que retrase la promulgación de estas leyes y de estos reglamentos, y que usted, ¿quién cree que está retrasando el marco jurídico de las mexicanas y los mexicanos para que se concrete en leyes, si es el Ejecutivo o el Legislativo? Nosotros ya legislamos, ya están estas iniciativas. ¿Quién las está retrasando? ¿Dónde están? Claro, diputada. En ningún país en el mundo el modelo de separación de poderes es puro y tajante. En el esquema de la República Mexicana, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo comparten el proceso legislativo, con iniciativa, con promulgación, con publicación, y cae dentro de una serie de esquemas de pesos y contrapesos. Yo por eso le pregunté a uno de los diputados que subía a esta tribuna si él afirmaba que el Ejecutivo estaba excediéndose los términos que establece la Constitución, y la respuesta fue no. De los ejemplos que aquí se virtieron, ninguno ha excedido el término que tiene el Ejecutivo. De los 4 proyectos que se mencionaron aquí, ninguno ha excedido el término de los 30 días que tiene para observaciones. Luego entonces, diputada, yo creo que tendríamos que plantear sobre los hechos cada una de las leyes que en un momento dado se quieran señalar, ¿no? ¿Puedo continuar, presidente? Diputado, también el diputado Jaime Me gustaría Aguilar. ya continuar, presidente, bueno, si me lo permite. Me dice que ya no acepta más preguntas. Vamos a dejarlo que concluya con su intervención. Yo sí quisiera decir, pues, que subí a esta tribuna a decir que se está retrasando discutir algunos asuntos que la opinión pública quiere escuchar. ¿Qué pasa con el exgobernador de Tamaulipas, que por cierto es uno de los estados donde más se presenta la violencia y ahora es señalado? Pues que salga públicamente a explicar, que explique, que salga a la opinión pública y diga no, no es verdad, porque el que calla otorga. Por otro lado también que salga a explicar Carlos Romero de Champs, ¿qué pasó con esa riqueza que está mostrando su hija? Que salga y explique a la sociedad, es lo que quiere Acción Nacional, que se lleguen a los temas que realmente